Hola a todos, ya estamos acabando otra semana, nos vamos acercando poquito a poquito a esos grados de libertad que nos van a ir dando, a ese desconfinamiento. Hay muchas cosas de las que hablar en cuanto a medicina y en cuanto a cómo interpretar o cómo navegar a través de esta desescalada de las fases de una forma que sea la mejor para mí, en concreto con mi situación de salud. Ha sido una semana muy movida, voy con retraso, no llego a todos los mensajes que me mandáis, pero bueno. Aquí estoy, es el día de mi cumpleaños hoy y estoy a mediodía intentando acabar esto para mandarlo y que os sea de utilidad lo antes posible. Cuando hablamos de la evolución de la enfermedad, bueno, pues sabemos que estamos ya un tiempo por debajo de 1 en la R efectiva de contagio, o sea, si la epidemia sigue viva o no. Siempre os digo, la R por encima de 1, cada persona infecta a alguien más de 1 y la enfermedad sigue viva. Estamos por debajo de 1 ya varios días y es el motivo por el que a lo mejor nos estamos planteando empezar a liberalizar ya las medidas, empezar a relajar las medidas. La epidemia ha estado decreciendo estos últimos días a un ritmo más o menos estable y cuando vemos los estudios de mortalidad, pues vemos un exceso de mortalidad tremendo, con unas cifras terroríficas y muy dolorosas, y vemos un exceso de mortalidad de unos 30.000 individuos, lo cual significa que probablemente las cifras de mortalidad son más de las que conocemos a día de hoy. Son datos también oficiales, falta mucho por saber. Este es un fenómeno que se repite en otros países y que tanto en Reino Unido como en Estados Unidos pues han tenido ese exceso de mortalidad sobre la reconocida inicialmente. Creo que es un problema del registro civil y de tiempos para poder hacer las cosas bien y que es un fenómeno que se va a repetir en todos los países. Aún así no quita pues que probablemente la cifra de fallecidos pueda llegar a acercarse a los 40.000 y son cifras pues, bueno, muy duras, muy duras. Hemos sabido algo más del virus. Sabéis que hace unos días pues salió un estudio diciendo que dentro de las pequeñas diferencias de las cepas, ya en Wuhan se veían diferentes agresividades al cultivarlas con celulitas. No sabemos muy bien eso qué quiere decir, pero desde luego todavía no estamos en el punto, como en algún titular he leído, de que la científica que sacó este estudio diga que sabe por qué tenemos más mortalidad en Madrid o en Nueva York. Bueno, esto es más difícil de saber, pero sí que parece ser que las cepas pudieran conferir cierta virulencia diferente. Y sin embargo, en un estudio, en una revisión reciente en New York Times, lo que veíamos era que estas pequeñas diferencias nos sirven para ir identificando por dónde ha ido pasando el virus, cómo se ha ido moviendo a lo largo del mapa, pero que realmente no son mutaciones que confieran un comportamiento muy diferente. Y me gustaba mucho uno de los ejemplos que ponían, como decir, bueno, cuando vemos este virus nos permite ir identificando dónde podemos atacarle con los tratamientos, porque como en una avioneta que aterriza y tiene muchos agujeros de bala, justamente los agujeros de bala son en zonas que no son prioritarias. Si encontramos las zonas donde el virus no ha mutado, significa que esas son las zonas donde si hay alguna mutación puede hacer que el virus muera y no sea efectivo. Y a lo mejor es donde podríamos encontrar posibles tratamientos. Un símil muy bueno. Hemos hablado esta semana también, hemos visto nuevos descubrimientos o nuevas descripciones de posibles afectaciones. Como sabéis, el virus, bueno, pues la zona cero de batalla es el pulmón, pero hay muchas afectaciones a otros órganos. De las más importantes, desde luego, sabemos que es el corazón, sabemos que puede producir alteraciones en el sistema nervioso central, que incluso aquella pérdida de olfato y del gusto podía relacionarse con esa sensación de no tener sensación de necesitar oxígeno y estar con el oxígeno muy bajito y no tener ahogo. También pueden aparecer ictus. Sabemos que en la piel pueden aparecer algunas erupciones, no son muy llamativas, no son especialmente agresivas, pero pueden aparecer incluso como pequeños sabañones. Sabemos que a nivel intestinal aparece diarrea, esto es un cuadro ya conocido con el tiempo. Y puede haber afectación en otros órganos y luego veremos cómo eso tiene una relevancia de cara a las posibles secuelas. Vamos conociendo más de la enfermedad, ¿no? Sabíamos que bueno, pues los pacientes que tienen una evolución leve fundamentalmente van por ese camino, pero algunos se podían torcer. Y el esfuerzo que estamos haciendo a nivel de medicamentos y de tratamientos en el hospital lo que nos permite es que de algunos de estos pacientes podamos moverlos hacia arriba, hacia una evolución, hacia una recuperación, pues bueno, que aumentemos el porcentaje de pacientes que se recupera. Esta semana ha aparecido una carta al editor de un grupo italiano que demostraba cómo ha habido una cantidad de paradas cardiorrespiratorias por la calle casi del triple. En las zonas y que había una relación con las zonas donde había coronavirus. ¿Qué significa esto? Pues que significa que pacientes en teoría leves de los que no están en el hospital iban caminando por la calle y colapsaban. Colapsaban, pues tenían una parada cardiorrespiratoria y había que recuperarlos, reanimarlos, llevarlos al hospital y atenderlos.
lo cual significa que queda mucho por saber, que hasta los casos leves que decimos que no tienen mayor trascendencia a veces encierran afectaciones importantes. Y todos los médicos con los que he comentado este caso pues siempre me dicen, mira, pues sí, nosotros también hemos tenido un caso del típico chico que viene con una fractura de mandíbula, extendemos el TAC y tiene una neumonía. O sea que las afectaciones leves están por acabar de concretar y tenemos mucho que saber, no es un virus baladí, ni siquiera los grupos de edad de menos riesgo. Hemos aprendido también en New England esta semana, apareció una revisión de la enfermedad cardiovascular y el virus. Como sabéis, estamos diciendo que nos llamaba la atención cómo este virus tenía cierto tropismo por el sistema cardiovascular y por los pacientes que padecían de las arterias. Y así es, sabíamos lo de la edad, más de 65 años es un factor de riesgo, sabíamos las afectaciones de arritmias, de insuficiencia cardíaca y de enfermedad de las coronarias, y también es llamativo que los pacientes con EPOC y los pacientes fumadores activos también tienen más riesgo de mortalidad y de casos graves. Entonces, no es solo los broncópatas, pero los broncópatas, los que tienen los bronquios tocados y fuman, tienen también más riesgo. Lo digo porque os pueden llegar algunas informaciones de que la nicotina era protector y tal. Fumar confiere más riesgo. Y además veíamos también aquel tema famoso, ¿no? Lo de los IECAS y los ARA2. Bueno, pues los datos siguen orientando a que no tenemos que cambiar el tratamiento antihipertensivo. Lo que sí que hay que hacer es controlar bien la tensión. Eso hará que nuestro sistema cardiovascular esté menos irritado y probablemente la infección sea menos agresiva. Veíamos también esta semana, con cierta preocupación, las afectaciones en niños. Sabemos que son casos muy, muy esporádicos y hay dos formas fundamentales de las que se ha comentado. Una es esas formas de un síndrome inflamatorio, intestinal, que es muy raro, y aparición de posible enfermedad de Kawasaki. Es cierto que en primavera las enfermedades autoinmunes están un poquito más activas, es una zona en la que las defensas están un poquito más alteradas. Y si aparece un virus que a alguien que estaba predispuesto genéticamente le sacude un poquito las defensas, pues es posible que una enfermedad autoinmune que se iba a manifestar se manifieste más precozmente. Yo he estado comentando el tema con pediatras, es algo muy infrecuente y como siempre pues lo que hay que tener es prudencia, vigilancia y hoy si podemos evitar que los niños se contagien, pues mejor que mejor, porque queda mucho por saber de todo esto, ¿no? Y con respecto a los test, pues hay mucha confusión con los test. Y la primera pregunta es, ¿qué test? ¿No? Sabemos que hay dos tipos de test, para detectar si hay virus o detectar si hay anticuerpos. Cuando pedimos test, pues es verdad que depende del contexto, estamos pidiendo unos u otros, pero hay que intentar afinar un poquito más. El test de PCR, el test de la nariz, nos sirve para saber si hay virus. Y podemos traducir, tengo PCR positiva, tengo virus, o soy contagioso. Es verdad que hemos conocido que aquellas personas que ya habían superado la infección y que nos planteábamos si pudieran ser portadores porque seguían dando positivo, o si pudieran ser vectores que lo hubieran cogido de otro sitio y sirvan para contagiar aunque ellos no padezcan la enfermedad, la gente que ya lo ha superado. Bueno, pues parece ser que los positivos tras la curación son más bien restos de virus. Hay un estudio con unos 250 pacientes en Corea del Sur que detectaron positivos y dio la alarma hace unas semanas y ya se ha visto que más bien eran trocitos del virus más que virus en sí. Pero bueno, seamos prudentes y sabemos que PCR hay virus y uno puede ser contagioso. Con respecto a las serologías, intentemos traducir y así nos vamos poniendo las cosas sencillas. IgM significa que estamos en fase aguda. IgG significa que tenemos inmunidad. ¿Y si tengo los dos? Bueno, pues si tengo los dos es porque IgM está bajando y IgG está subiendo y podríamos decir que es una fase subaguda. Cuando vemos, hay un estudio reciente donde en unos 200 pacientes en China veían que efectivamente se desarrollan anticuerpos. Es posible que alguna persona no desarrolle anticuerpos, pero estamos hablando de unos porcentajes de entre el 5 y el 10%. En esta serie incluso el 100% desarrollaba anticuerpos IgG. Con lo cual nos va acercando un poquito más a la respuesta de esta pregunta que nos hacemos, si va a conferir inmunidad. Sabemos que se generan anticuerpos, sabemos que eso es en la mayoría de los pacientes, no sabemos si son suficientes para ser neutralizantes, o sea, para impedir una futura infección, pero bueno, esto es como las vacunas que tienen dos fases. En la primera fase se ceba el sistema, y en la segunda vacuna, la de recuerdo, reactiva y hace que la inmunidad crezca más, con lo cual si uno ha generado anticuerpos quizá no serían suficientes para parar una segunda infección, pero sí para que la segunda infección sea breve, corta, de menor gravedad y desarrollar entonces mucha más inmunidad. O sea que parece ser que sí que vamos a desarrollar cierta inmunidad. Poquito a poquito vamos sabiendo más, ¿no? Entonces, cuando escucháis test, cuando leáis casos clínicos, cuando alguien os cuente, pues mira, a mí mi PCR es y me han dado la serología y si hay PCR positivo, traducirlo por hay virus. Sabemos que hay algún falso positivo en aquellos que se han curado y tal, pero bueno, hay virus. IgM, fase aguda. IgG, inmunidad. Y si traducís así, veréis cómo es mucho más sencillo interpretar los test.
Con respecto a si los test son necesarios, hombre, yo creo que decir que los test no nos van a prevenir de que cojamos la infección es como decir que llevar un GPS no nos va a girar el volante a la derecha cuando haya que girar. Pues claro que no, pero vamos a ver, es que los test sirven para que afinemos bien el control de la epidemia y para que sepamos en qué situación estamos. Es que si no lo hacemos con test, la otra forma de saber dónde estamos es la que hemos usado estas últimas semanas, que es saber cuánta gente ha ingresado y cuánta gente está muriendo. Y yo creo que como test esa es mucho peor en términos de daño para la salud y de mortalidad y de sufrimiento, y es mucho más caro en realidad. O sea que sí que hacen falta los test. Yo pienso que lo que hace falta es tener claro este concepto, hacen falta test, y si no tenemos suficientes, pues ahora nos apañaremos como sea, pero hace falta un liderazgo claro que diga vamos a por los test, y en 1 o 2 meses, caray, en España tenemos constructores de primer orden mundial, ingenieros de primer orden mundial y científicos de primer orden mundial. Seguro que lo podríamos hacer bastante rápido. Yo pienso que hay que separar, ¿no? Para saber la seroprevalencia, pues bueno, esto nos va a permitir hacer unos planes realistas de vuelta a la realidad. Y los test de PCR son vitales para la contención. Para cuando mañana aparezca una persona con síntomas, hay que hacerle rápidamente el test, porque si da positivo, hay que localizar a sus contactos y contener la infección. Hemos hablado estos días atrás de las diferentes fases, hemos hablado de los diferentes fármacos, y con los diferentes fármacos sabemos que esta semana ha habido bastante movimiento en torno a un fármaco que es el Remdesivir. Bueno, pues es lo normal. En algún otro vídeo lo hemos comentado. Va a haber fármacos que suban, fármacos que bajen. En un estudio patrocinado por los fabricantes de Remdesivir, pues parece que funcionaba bien, pero no era un estudio suficientemente bien hecho para fiarnos. En un estudio chino recientemente parece ser que no había efecto. En un estudio que están haciendo en Estados Unidos parece ser que sí que hay efecto. Bueno, un factor a tener en cuenta para interpretar estos estudios es la calidad de los mismos, desde luego. Los estudios que hace la industria, pues hombre, los cogemos un poquito con pinzas, pero si están bien hechos y la metodología es correcta, se pueden interpretar y podemos sacar conclusiones de ellos. Pero probablemente hay un problema, y es que hay una fase de respuesta viral inicial, y en los estudios iniciales lo que hacíamos era un uso cuando tenían los pacientes una COVID severa, cuando ya estaban en la UCI, y esto es aquí. Entonces, probablemente la fase en la que podemos trabajar para que la replicación del virus sea menor es al principio. Y los estudios que trabajen aquí son los que probablemente nos den unas respuestas más interesantes. Esta semana, además, ha habido un seminario, dependiendo de MSD, es un seminario patrocinado por un laboratorio, pero donde 2 infectólogos de muy alta consideración en España pues nos han hablado del tratamiento personalizado, los tratamientos a día de hoy, las actualizaciones, y también ha sido muy interesante. Vamos avanzando semana a semana, ¿verdad? Con respecto a las secuelas, porque a medida que los pacientes van siendo dados de alta, pues cada vez tenemos más claras las secuelas que pueden presentar. Pues sabemos que a nivel pulmonar hay fibrosis pulmonar e insuficiencia respiratoria. Y ojo, porque dentro de la fibrosis pulmonar tendremos que ver qué ha pasado con esas personas, como el ejemplo que os ponía antes, ese chico que tenía una fractura de mandíbula y tenía una neumonía y no lo sabía, si a posteriori queda algo de fibrosis o queda algún tipo de daño pulmonar. Hay pacientes que se van a casa con oxígeno, aunque en la mayoría de los casos sospechamos que será un oxígeno que puedan parar a lo largo de 15 días o un mes. Puede haber daño cardíaco que quede como secuela. Desde luego, a nivel neurológico, el paciente que ha tenido un ictus, porque aquí esta enfermedad hace que se coagule la sangre con más facilidad, pues el ictus deja secuelas si no se puede tratar de forma aguda. Y además hay secuelas psicológicas que son importantes, es importante manejarlas y vigilarlas en todos los pacientes que han pasado esta enfermedad y han estado en el hospital, y también en los familiares, porque estar vigilando qué tal le va a tu familiar sin poder verlo cuando él está en el hospital y tú en casa también deja mucho estrés y mucho trastorno por este postraumático, ¿verdad? También puede quedar daño renal. Los pacientes que tienen anosmia y ageusia, la pérdida de olfato y de gusto, si ya ha pasado 3 semanas, 2, 3, 4 semanas desde que lo presentaron y siguen manteniéndolo, deberían de ponerse en contacto con un otorrino, porque hay algunos tratamientos tópicos, algunos suplementos que se pueden utilizar. No hay muchísima evidencia, pero con cuadros similares antiguamente ya los usábamos y parece que podían tener cierto efecto. Y todavía nos queda mucho por saber de las posibles manifestaciones crónicas a nivel de tubo digestivo y de la piel. Es verdad que hay algunos pacientes que siguen manteniendo diarrea algunos días, semanas después de que esto pase, pero probablemente no quede una mala absorción crónica, un trastorno intestinal crónico. Hablábamos ya en el análisis un poquito de la situación y de la estrategia epidemiológica la semana pasada de que no había una vuelta a la normalidad, sino una vuelta a la fase de contención. Pues un artículo que me ha gustado mucho y de un autor que, como sabéis, me gusta la forma que tiene de explicarlo y es muy gráfico y la verdad es que tiene la cabeza bien amueblada, es de Tomás Puello, hablando de cómo debería de ser esta siguiente fase o cuáles son los puntos claves que nos podemos plantear. Y es un artículo brillante que a quien quiera profundizar un poquito en el tema se lo recomiendo, y creo que ya hay ediciones traducidas al español.
Bueno, pues lo que queremos hacer en esta fase es localizar rápidamente al que está infectado y contactar con sus contactos para ver si sus amigos o sus cotrabajadores que trabajan en la misma empresa que él hay que contenerlos o hay que hacerles las pruebas. Y lo que hay que hacer es a los infectados hay que aislarlos, hay que identificarlos y después aislarlos, y a los potencialmente infectados hay que hacer trazamiento de contactos y si hace falta tienen que hacer cuarentena hasta que se pueda asegurar que ellos no están infectados. Una cosa que hablamos con los test es que probablemente no podamos hacerle test a todo el mundo toda la semana, porque claro, si me hacen el test esta semana en la PCR y no tengo virus, pero a lo mejor mañana sí o la semana que viene sí. Claro, por eso el test masivo a todo el mundo, todas las semanas hacerse un test, quizá no sea eficiente, porque es que un país entero no puede hacer eso todos los días. Pero a medida que vamos viendo el riesgo, probablemente el test haya que hacerlo a todos los pacientes que tengan síntomas sugestivos y a sus contactos, una vez que los hemos trazado y hemos sabido que es un contacto estrecho. Y con eso ya es un número de test más abordable y probablemente sea suficiente para contener la enfermedad. Es muy importante hacer esto porque los pacientes que contagian son los pacientes sintomáticos, desde luego, y los pacientes presintomáticos. Siempre hablamos de que los asintomáticos infectan, pero no nos referimos exactamente al que no desarrolla síntomas en ningún momento de la enfermedad, que ese contagia pero muy poquito, sino al que está en esa fase que puede llegar a ser de 5 a 7 días sin síntomas y contagiando antes de dar síntomas, ¿vale? Entonces los presintomáticos y los sintomáticos son los que más infectan, mucho más que lo que podamos coger del ambiente, cuando hablamos de la limpieza de calles, de la limpieza de superficies y desde luego de los asintomáticos. Y estas son las dos poblaciones que deberíamos de tener en la diana. Cuando hablamos del número de test, hay una reflexión bastante interesante y es que todos los países que tienen esto bajo control, el número de test que dan positivo al día sobre el total de test que se hacen es menor del 3%. Eso significa que se están haciendo suficiente número de test y que aunque hay casos, los tenemos muy bien identificados. Y probablemente cuando vemos este gráfico, que es el de Corea del Sur, vemos cómo es un país que lo está controlando y vemos, por ejemplo, el de Reino Unido, cómo es un país que no lo está controlando, que tiene muchos más casos que posibilidad de hacer test en esta ratio, ¿no? En esta relación que hacen las gráficas. Como siempre os digo, las decisiones que vamos tomando a medida de que queramos controlar la epidemia, pues dependen de muchas cosas, no solo de vuestra salud. Y probablemente sea nuestra responsabilidad ir más allá de ese mínimo común denominador que nos pone el Estado, con estas fases, con estas precauciones, y hay que intentar ir un poquito más allá, porque quedan muchas cosas por saber a nivel médico. No todo son la mortalidad. A lo mejor no eres de un grupo de riesgo que va a tener mortalidad, pero te puede quedar una fibrosis pulmonar, pero hay secuelas que todavía no conocemos, puede desencadenar enfermedades autoinmunes a largo plazo, entonces es mejor intentar ser precavidos. Como sabéis, vamos a empezar una fase de desescalada por fases y algunas personas me han preguntado pues qué me parece esta desescalada por fases. Bueno, pues a mí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto y que creo que hay que vigilar. Las cosas que sí que me gustan, pues me gustan el hecho de que vayamos por fases. Y quiero pensar, no sé si lo he entendido bien, que podemos ir hacia adelante y hacia atrás. Eso sería lo ideal, porque cuando hay un brote, a lo mejor en alguna provincia o en alguna zona dentro de una provincia haya que volver atrás a contener un poquito a todo el mundo. La territorialidad es necesaria porque en todos los países hemos visto que hay diferentes áreas con diferentes afectaciones, en todos. Y además es importante luego afinar bien si queremos que sea por provincias o por áreas sanitarias. Esto ya se verá porque cuanto más finamente lo hagamos, pues mejor, pero a la vez es más difícil de controlar. Por ejemplo, la movilidad entre vehículos, todo esto es más complicado. Y me gustan los indicadores que han seleccionado. La verdad es que como indicadores epidemiológicos, pues la verdad es que están bastante bien. El número de casos con síntomas compatibles, el número de profesionales que van a hacer la vigilancia de los contactos, el porcentaje de casos a los que tenían síntomas y les hemos hecho la prueba. Yo los indicadores me parecen bien y la verdad es que es una música que me parece que suena bien, ¿no? A un buen control epidemiológico. Pero es verdad que los indicadores epidemiológicos están en un grupo de indicadores más grandes, ¿no? Ese esquema que os decía antes. La epidemia, el control de la epidemia es un pilar, pero la economía, la movilidad, todo esto también es importante. Entonces, cosas que no me gustan tanto, pues que no tenemos muy claro si los cimientos sobre los que vamos a construir esta desescalada son sólidos. No tenemos todavía los resultados del estudio de seroprevalencia, con lo cual el plan de desescalada a lo mejor mañana hay que reformarlo por completo porque hemos tenido muy poquita gente en la infección o al revés, o mucha. Y me gustaría pensar que los focos, los antiguos fuegos que hemos tenido, donde han salido los casos estas últimas semanas de confinamiento, están controlados. El de los hogares está controlado porque el familiar que ya está infectado y lo tenía que infectar al resto de la casa ya lo ha hecho. Y los otros dos, que son las residencias y los centros sanitarios, están controlados regular.
falta material de protección, los equipos de protección individual siguen faltando. De toda España me mandan fotos compañeros que les faltan equipos todavía. Esto es algo que deberíamos de ponernos al día ya. No tenemos que aceptar esa normalidad de tener equipos a medias. Ya tendríamos que estar todos bien equipados, ya hemos pasado a la fase más dura y tendríamos que tener una seroprevalencia de cuántos residentes de la residencia de ancianos, cuántos sanitarios de los hospitales están afectados para poder reorganizar los flujos de trabajo y hacerlo todo bien. Por otro lado, pues hombre, son los recursos. Es muy importante el cómo vamos a volver en las fases, desde luego, está muy bien detallado. Es muy importante el por qué, claro, que tenemos todos unas ganas locas de volver y el país lo necesita y todos lo necesitamos. Pero más importante es el con qué recursos, con qué trazadores, con qué miles de test vamos a poder hacer esto. Y yo veo que aquí no se han mojado demasiado. Y esto es algo que tenemos que vigilar, porque las intenciones son muy buenas, pero luego hay que ver si efectivamente tenemos los recursos para hacer lo que queremos hacer. Y luego he hecho en falta pues una especificación de un blindaje de pacientes frágiles. Hay pacientes que tienen más patología autoinmune, que tienen las defensas bajas, que toman tratamientos inmunosupresores, y quizá para ellos habría que hacer un recorrido especial o recomendar que vayan unas fases por detrás. En este caso, yo me gustaría decir que con respecto a todo esto, lo que me da miedo es que hagamos una confusión entre el mapa y el territorio. ¿A qué me refiero con eso? Pues en el mapa dice que ayer tuvimos 1.147 casos. ¿Eso significa que en España ayer hubo 1.147 casos? No. Esos son los 1.147 casos que hemos medido. Eso es el mapa. El territorio es de verdad la epidemia que hay en la calle. Cuanto mejores sean las formas de medir, cuanto más test hagamos, cuanto más trazadores de caso probablemente controlemos mejor la epidemia. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si no, podemos estar siguiendo un plan de desescalada que a nivel nacional sea una buena idea, que esté muy bien estructurado, pero que no se corresponda con la realidad y ponga en riesgo nuestra salud. Al final yo los consejos te los doy para ti, para que ajustes según tu estado de salud previo, según tu riesgo individual y según si esto es algo que vemos que va funcionando bien o no, la desescalada, ¿no? Y con esta idea de intentar personalizar, de intentar individualizar, yo estoy intentando desarrollar una herramienta que es de mi cosecha propia y no va a ir a ningún lado, pero bueno, nos sirve para reflexionar un poco sobre los pilares que tenéis que ir vigilando estos próximos días y a lo mejor da algunas ideas. Si veo que la cosa coge cuerpo, haré un vídeo específico de esta herramienta para ayudaros a decidir si vais navegando a la velocidad de las fases que nos van diciendo o vais un poquito por atrás. Pero hay varias cosas que podemos contemplar, ¿no? Pues yo me planteaba, bueno, pues si diéramos un crédito de 10 puntos a que todo va bien, pues ¿cuál es la fiabilidad del proceso de medición? ¿Estamos midiendo el mapa o estamos midiendo el territorio? ¿Cuál es la evolución de la situación de la epidemia? ¿Y cuál es la situación personal o familiar de vulnerabilidad? Y bueno, pues hay toda una serie de criterios, como saber el número de test, el número de trazadores, si el porcentaje de positivos es mayor de 5 o mayor de 10 sobre el total de test que se han hecho, y si sabemos que las cosas están haciendo bien o estamos parecido al final de febrero, principio de marzo, cuando queríamos contener pero no éramos capaces. Hay que ver también la evolución de los datos, seguro que la Administración también lo hace, pero podemos poner una especial vigilancia en si aumentan los casos varios días de forma consecutiva o en si hay nuevos casos en residencias y en centros sanitarios, lo cual significaría que no están bien controlados esos focos y que hemos montado la desescalada sobre un terreno un poco resbaladizo, ¿no? Y sobre todo, si hay condiciones, particularidades que modifiquen el riesgo. Si yo soy una persona de mucho riesgo, quizá ya solo de partida tendría que estar una semanita por detrás de todos estos cambios, ¿no? Si estoy inmunizado, a lo mejor puedo ir un poco más rápido, y si es muy sugestivo que lo he pasado, bueno, pues son cosas que podemos ir planteándonos para modular un poquito nuestro riesgo. Es una herramienta que intentaré desarrollar para que tenga un poquito más de fiabilidad, más allá de que solo sirve para orientarnos un poco sobre qué cosas debería yo plantearme para si salgo o no salgo a la calle. Y por poneros un ejemplo, yo soy sanitario y los datos no están publicados, me suma 7 puntos, y si me voy a esta escala, ¿no?, esta especie de juego mental para intentar entender en qué situación estamos, pues si le resto 7 puntos me quedo entre 0 y 5 puntos, lo cual significa que una semana de demora. Es mi cumpleaños, me gustaría salir a las 6 de la mañana a correr, pero no lo voy a hacer hasta que no pase una semana, porque puedo poner en riesgo a otras personas y porque no creo que haya suficientes datos todavía. Es una forma de enfrentarnos a esto. Está claro que los datos no los van a publicar hasta el día 4, que es cuando el Ministerio va a empezar a hacerlo, pero tenemos que estar vigilantes. Si esto se hace bien, es un buen método, pero si no se hace bien, pues tendremos que ser más precavidos. Yo creo que estamos en una fase, pues bueno, no bonita, una fase de cambio de etapa, donde hemos pasado una etapa muy dura, peleando esto en los hospitales y peleando esto sobre todo en la calle, que sois los que habéis aplanado la curva. Y muchas gracias a Javi Salado, que es el que hace esta caricatura y se ha puesto en contacto conmigo. Es un tío majísimo y que os recomiendo que sigáis. Es muy inteligente y sabe resumir, cosa que yo no sé tanto.
Y creo que estamos en una fase de entrega de testigo. Es algo que venimos reclamando desde hace muchos vídeos, ¿no? Pues que esto se tiene que pelear en la calle. Pues es el momento de pasar el testigo, ¿no? Que los sanitarios del hospital pasemos el testigo a la gente que tiene que hacer el trabajo en salud pública y que queremos que lo hagan con todo el cariño y que se haga bien, porque nos ha costado muchísimo sufrimiento y muchísima pérdida de vidas en los hospitales y no quisiéramos volver a ello. En resumen, volvemos a esta fase de contención. Sobre el papel, epidemiológicamente parece que suena bien, pero tengo mis dudas y hay que estar vigilantes estos próximos días para ver si de verdad estamos haciendo una buena contención o estamos volviendo a la normalidad en un terreno resbaladizo. Mi consejo es que no nos adelantemos, no seamos de los primeros, que hay mucho por saber y mucho por ver si esto funciona o no, y que lo individualicemos a nuestro nivel de riesgo. Si somos una persona de riesgo, con mayor motivo. Yo iría siempre una semana o una fase por detrás de lo que vaya el resto del mundo. Y siempre con las medidas de protección que sabemos que funcionan, con la higiene de manos, con las mascarillas, intentando no meter suciedad en casa, con el distanciamiento, e incluso si llega el caso, pues a lo mejor saber nuestra serología nos puede ayudar a saber si tenemos que seguir siendo muy cuidadosos porque uno es negativo y ya sabe que sigue siendo de riesgo de cogerlo, o poder relajar un poquito y mantener esas medidas un poquito más bajas. Bueno, y ya para finalizar, pues como siempre agradeceros muchísimo los mensajes y las muestras de cariño que me mandáis. Siento no llegar a contestaros a todos, esto ya se nos ha desbordado por completo, aunque vamos a cambiar un poquito las tornas. Pienso que esta semana probablemente me habréis visto por más sitios. Yo creo haber cometido un error al interpretar que cuanta más gente llegase, más gente podía ayudar. Y probablemente ese no es mi medio. Mi medio es explicarme, intentando que sea cercano, que sea para vosotros, que sea útil, y eso requiere un tiempo de explicación. Cuando vas a los medios, pues tienes mucha más audiencia a lo mejor, pero tienes menos tiempo, y mis mensajes ya veis que no son de eslóganes y que no son reivindicaciones que uno pueda decir en 2 minutos. Y creo que a lo mejor sería más útil para vosotros que tuviera ese tiempo libre, un poquito más de tiempo libre, y pudiéramos hacer a lo mejor algún vídeo más por semana, contestaros a vuestras dudas. Yo esto no tengo mucho a ganar, de verdad, no voy a monetizar el canal, no saco dinero, yo no trabajo para la industria, a mí no me paga nadie más que el Estado, y ya me han dicho que cuidado con los vídeos a ver si me quedo sin trabajo. Entonces, yo no tengo mucho a ganar y realmente esto lo estoy viviendo con mucha responsabilidad y con un poquito de angustia personal. Para que os hagáis una idea, es mi cumpleaños y estamos aquí a las 3:30 y no sé, me están esperando para comer, a ver si como o qué. Bueno, lo que os vengo a decir, mi interés es ayudaros. Creo que os voy a ser de más ayuda haciendo un par de vídeos por semana que saliendo en los medios, que es lo que en un principio pensé que iba a ser de ayuda. Así que intentaré no coger más compromisos de estos porque me angustian mucho, me pongo muy nervioso y es un día casi perdido, que no puedo estudiar igual de bien, que no puedo hacer vídeos. En fin, os dejaré una encuesta, si soy capaz de ponerla. Y a no ser que vosotros me digáis lo contrario, me centro un poquito más en nuestros vídeos, en nuestro canal y en nuestra información tranquila y reposada, y lo demás, pues seguro que hay otra gente que lo hace mejor. Un saludo, muchas gracias, seguimos hablando, seguiros cuidando.